Ya, ahí sí, pues. Digamos el chat abierto, pero por si acaso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que manejar de biomoléculas orgánicas? Este es un contenido que cuando lo vimos quizás es súper extenso porque era una clase completa, pero este contenido no ha entrado. Ya entró, sí, en el módulo técnico profesional, ya de este año, en la PAES de invierno, pero no entró en la PAES de verano y tampoco entró en la parte común de biología de este año, ya de la PAES de invierno igual. Entonces yo no esperaría que entre de nuevo. Ya ahora, si está en el temario, debería entrar. ¿Ya? Entonces siempre uno tiene que estudiar lo que dice el temario, lo pregunten o no lo pregunten. Eso ya es cosa, libertad del DEMRE en ese caso. ¿Ya? Que yo creo que sí puede entrar siempre, pero bueno, no caigamos en esa deducción tampoco porque después no lo estudiamos y ponte que entre un ejercicio en común y otro en el electivo. Y nos matan. Ya, nosotros tenemos que manejar 4 biomoléculas, ya todas las biomoléculas orgánicas, sin excepción, ya tanto carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, están compuestos sí o sí por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya, sí o sí, eso es sin excepción. Ahora, adicionalmente, como distinción unos sobre otros, unos más que otros, pueden tener nitrógeno, fósforo y el azufre, que es exclusivo, por cierto, de las proteínas. ¿Ya? El fósforo lo encontramos en ácido nucleico y en lípidos. Ahí sí, en ácido nucleico y en lípidos. ¿Ya? Y el nitrógeno lo vamos a encontrar solo en perdón, el nitrógeno lo vamos a encontrar en proteínas, ácido nucleico y lípidos también. ¿Ya? Los carbohidratos son los únicos que van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno, para que no se nos olvide. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, hola Catalina, ahí vimos recién que te conectaste. Ahí están los carbohidratos, ¿ya? Ojo con esto, proteínas y ácido nucleico. ¿Y por qué los 3 primeros? Porque son los primeros en presentar estructuras básicas de construcción. Ahí está la estructura básica de cada uno. ¿Ya? En el caso de las proteínas, muy simples, esos son los aminoácidos, existen 20 aminoácidos distintos. Los nucleótidos son 5, ya, pero solo 4 van a estar presentes tanto en ADN y 4 van a estar presentes solo en ARN, donde uno es exclusivo de cada molécula. ¿Ya? La timina, por ejemplo, solo aparece en el ADN. Y el uracilo solo aparece en el ARN. Por eso que son 5, pero en realidad en cada molécula, ADN o ARN, vamos a tener solo 4 nucleótidos. ¿Ya? Y en los carbohidratos la variedad es un poquito mayor. Ya, esencialmente los carbohidratos se diferencian por la cantidad de carbonos que tienen y el mínimo parte con 3 carbonos, ya, cantidad de carbonos que tienen en su estructura. Los monómeros de los carbohidratos parten con 3 carbonos, ya, y se extienden hasta los 7 carbonos. Creo que eso no se lo había dicho, pero vuelvo a repetir, eso ya es muy específico de hecho. Eso quiere decir que los monómeros van a tener como mínimo 3 carbonos en su estructura o máximo 7. Pero los más comunes, ¿ya? Son las pentosas, penta 5 carbonos, a eso hace referencia, ¿ya? Tiene 5 carbonos, y ahí aparece la ribosa y la desoxirribosa, que por coincidencia también se presentan en los nucleótidos. ¿Ya? Ojo ahí. Y las exosas, que son un poco más exclusivas y son mucho más útiles a nivel biológico de forma individual, ya como la glucosa, por ejemplo, la fructosa o la galactosa, que son muy masivas y que probablemente siempre la estamos ingiriendo. ¿Ya? La glucosa, la fructosa y la galactosa tienen 6 carbonos en su estructura, por lo como tienen 6 carbonos, se habla de exosa, hexa 6 en latín. Exosa es que tiene 6 carbonos en la estructura S monómero. ¿Ya? Los polímeros de carbohidratos, proteínas y ácido nucleico, ahí están. Los polímeros más comunes de glucosa son el glucógeno, el almidón, la celulosa y la quitina. ¿Ya? Y aquí, ojo con esto, porque siempre cuando se ha preguntado, se hace la diferencia de su origen. Eso es lo que tenemos que manejar. ¿Ya? El almidón y la celulosa, lo dice ahí, son vegetales. ¿Ya? Son polímeros, son estructuras que están construidas por muchísimos monómeros. En este caso, todos estos polímeros están construidos por glucosa. ¿Ya? Y el glucógeno o glicógeno, como aparece ahí, glicógeno o glucógeno, es de los animales.
y la quitina es de los invertebrados, y los invertebrados son animales, por cierto, pero solamente el grupo de invertebrados puede tener quitina en la estructura externa. ¿Ya? Los hongos también podrían tener quitina, pero tampoco son todos los hongos. Es un grupo de hongos el que puede desarrollar paredes celulares de quitina. ¿Ya? No olvidar entonces los carbohidratos polímeros, ya que son particularmente, están segmentados, están divididos de acuerdo a su origen. Ya glucógeno, quitina son de origen animal, almidón y celulosa son de origen vegetal. Y adivinen qué hace el DEMBRA al tratar de cruzárselos. Así que ojo con eso también. Vamos a las proteínas, los polímeros de las proteínas, pucha, son las proteínas, como tal. ¿Ya? Y ahí vamos a tener muchísimos, porque las proteínas tienen una enorme variedad de funciones, porque los aminoácidos son muchos más que los monómeros de carbohidratos. ¿Ya? Los aminoácidos particularmente son 20. Entonces, como son muchos más, pueden formar estructuras mucho más complejas, con muchas más propiedades. ¿Ya? Así que hay también atención con eso. Eh, y los ácidos nucleicos, esto también, el ADN y el ARN son los mejores ejemplos de polímeros de ácidos nucleicos. ¿Ya? Ahí están sus funciones. En los carbohidratos, dos funciones, nada más, energética y estructural, tanto para animales como en vegetales, cambia la molécula. ¿Ya? En animales el glucógeno es energético, el almidón es energético en vegetales. Entonces cumplen la misma función, distintas moléculas, porque el origen de donde se generan es distinto. ¿Ya? Y estructural también ahí aparece la celulosa, que es de hecho el caso más común. Los vegetales basta con mirar por el patio, o sea, para el patio o por la ventana y se van a encontrar con un vegetal. Por ende, la celulosa siempre va a ser la molécula orgánica más exitosa en el planeta Tierra, ¿ya? En la que mayormente vamos a encontrar en número. ¿Ya? Recuerden que eso abre también las cadenas alimentarias, que también lo vimos hace relativamente poco. ¿Ya? No olvidar. Las proteínas, diversidad de funciones, muchas funciones, ¿ya? Funciones hormonales, funciones de transporte de moléculas, funciones estructurales, y ahí aparece la queratina, que no es lo mismo que la quitina. La queratina la tenemos nosotros, los vertebrados, ¿ya? Y es una proteína que forma el pelo, ¿ya? Las escamas, las plumas, las uñas, etcétera. ¿Ya? Entonces puede formar estructuras un poquito más rígidas que las de la quitina, o más que rígida, no tan, más a ver, la quitina es rígida, pero a su vez es flexible, como una uña. ¿Ya? A diferencia, las uñas también se pueden quebrar, pero es más difícil que se quiebren que el exoesqueleto de un bichito. ¿Ya? El exoesqueleto de un insecto, de un invertebrado, es mucho más sencillo de fracturar, porque la quitina, al ser muy rígida, puede quebrantarse, no quebrarse de forma directa, pero puede quebrantarse. Ya puede resistir, sí, mucho, pero eso no quita ni pone que no se puede quebrar. Ya la queratina es más difícil de quebrar. La enzimática, no olvidar ahí que la gran mayoría de las proteínas, perdón, de las enzimas son proteínas. ¿Ya? Y la función inmunológica que vimos en el lectivo, particularmente con los anticuerpos y distintas secreciones, porque ahí aparecen las moléculas del complemento, la misma histamina, que también es una proteína que es la responsable de la alergia en esta fecha. ¿Ya? Para no olvidar todo eso que vimos anteriormente. Y ahí aparece el ADN, ya el ADN como principal ejemplo de los ácidos nucleicos, pero no olvidar también que existe el ARN, que es una fotocopia del ADN. ¿Ya? Cuando uno saca una fotocopia no es exactamente igual a la copia original, es media rasca, pero cumple su función. Ya, el ARN es lo mismo. Es una copia, pero que no se lee, no se codifica de la misma forma, ¿ya? Pero más o menos cuando se lee se entiende o se asocia que dice lo que decía el ADN como tal. Da igual con una fotocopia. El ADN almacena la información genética y el ARN se encarga de transportar la información para formar una proteína. Ahí viene Bastián. Y el último, que son los lípidos, y los dejé para el final, los lípidos ahí, por cierto. Ahora, Bastián, los lípidos, al ser un grupo muy heterogéneo, tenemos muchos lípidos, distintas funciones asociadas, y los vamos a ir viendo, no se consideran como estructuras que puedan formar un monómero o un polímero. ¿Ya? A lo más se dice que en algunos casos que el monómero de los lípidos son los ácidos grasos, pero no en todos los lípidos es así.
Entonces hay ciertas excepciones, un poquito más de la mitad, o sea, menos de la mitad son excepciones a esa regla. Entonces por eso es que no se habla de que el lípido pueda estructurar un monómero o pueda estructurar un polímero. Son como un monómero muy grande nomás. ¿Ya? Esa es como la diferencia. ¿Ya? Y vi tu mensaje, Bastián. Hola, hola. Y bueno, ahí tenemos los ácidos grasos que tienen una función energética, ya los triglicéridos que pueden tener función energética y de reservas, ojo, ahí está la grasa animal en los triglicéridos, y aislante térmico, porque por eso los cetáceos se aíslan del frío con enormes reservas de grasa, ¿ya? Eh, las ballenas, ahí hago referencia principalmente a eso. Y también son aislantes eléctricos. Ya la grasa animal también cumple función de ser un aislante eléctrico. Ya ojo también, porque no hay que hacer cosas que los quieran pillar a veces, como que el Dembro a veces se queda corto con algún ejercicio y se les gusta innovar. ¿Ya? Los fosfolípidos, que eso no hay mucho más que profundizar, porque los fosfolípidos son parte de la estructura de la membrana plasmática, la estructura principal, ¿ya? La base de la membrana es fosfolipídica, lo vamos a ver al tiro, y el colesterol, ya que está presente solo en las membranas plasmáticas animales. Ya los vegetales no tienen colesteroles, tienen otra estructura que se llama fitoesterol, de hecho, pero ni se asemeja al colesterol, es completamente diferente. ¿Ya? Entonces, siempre que le hablen de colesterol, ¿ya? No olvidar que el colesterol, si está presente en una membrana plasmática, esa membrana es animal, al tiro, ya solo por la presencia, ahí vuelvo, del colesterol. ¿Ya? Y otra característica que también es muy visible con respecto a los lípidos es que los lípidos son completamente insolubles en agua. A lo más pueden ser parcialmente solubles, como puede ser un fosfolípido, pero el fosfolípido no se disuelve por completo. ¿Ya? El fosfolípido tiene una región con fósforo y la región con ácidos grasos, dos, para ser más específico, y la región que consigue disolverse es la que tiene fósforo. Pero como tienen ácidos grasos que no se pueden ver con el agua, el fosfolípido no se disuelve en su totalidad, ¿ya? Como que queda flotando en el agua. Y eso lo usa la membrana plasmática, por cierto. ¿Ya? Esa es la ventaja. ¿Ya? Eso, po, eso vimos la primera clase. Ya, ojo con eso, creo que fueron dos clases, no creo que fue la primera clase. Para los chiquillos ahí que llegaron más tarde, la Catalina y el Bastián, al Ángel le estaba comentando que de esto, ya este contenido, si no se acuerdan, bueno, aquí está la lámina de resumen, como que aquí está todo lo necesario para poder contestar bien los ejercicios que podrían entrar por este flanco. Ya, ahora, esto no lo he visto en la parte común de la PAES. La PAES los ejercicios que vamos a ver ahora son de la PAES de verano del año pasado, ¿ya? La primera PAES. De la segunda PAES hemos visto muchos ejercicios, de hecho. La semana pasada vimos ejercicios de la PAES de la PAES de invierno, ¿ya? Pero la de verano no la habíamos usado, no la habíamos revisado. Entonces segmenté todos los ejercicios de célula que encontré y no fueron pocos. ¿Ya? Encontré 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ejercicios solo del eje de célula. Ahora, estos ejercicios son del módulo común, del módulo técnico profesional, que es como el módulo común extendido, es como la expansión del módulo común, y el electivo que también tiene contenidos de común. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Ahora, si yo quisiera pasar a ver un ejercicio de esta materia, y lo podemos ver al tiro, no hay. No pasa al tiro a célula, porque no hay pre-ejercicios de esto. Está en el temario. Si está en el temario deberían preguntarlo, pero el DEMRA es libre de hacerlo o no. Vuelvo a repetir ahí. ¿Ya? Técnicamente yo debería estudiarlo, ellos verán si me lo preguntan o no. No lo preguntaron en la PAES de invierno, no lo preguntaron en la PAES de verano. ¿Ya? Ahora, si yo quiero tener los 18 ejercicios de común buenos, podría ser que entre uno de estos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el peor consejo que siempre les voy a dar es no se estudien esto porque no entra. Mentira, porque podría entrar, pues hay veces que el DEM sorprende, más cuando no se ha preguntado en dos pruebas. Entonces, en la tercera quizás sí se aborde. ¿Ya? Ojo con esto, estudiarlo por favor, pero no con profundidad, no con una profundidad mayor como esta lámina que tienen que manejarla al revés y al derecho. ¿Ya? Por favor, vamos al tiro. La célula, vimos teoría celular,
¿ya? Y también pueden entrar un par de ejercicios, particularmente con lo de método científico o habilidad de pensamiento científico, podría entrar por ahí esa definición de teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? La teoría celular dice que la célula como tal es la unidad estructural, o sea, que forma todas las estructuras, funcional, o sea, que un ser vivo se mantiene funcionando porque tiene células, y de origen de todos los seres vivos. ¿Ya? Eso quiere decir que a partir de una célula se originaron los organismos complejos y los organismos simples también. ¿Ya? No olvidar eso. Tres postulados de la teoría celular. ¿Cuáles son los tres postulados? S, unidad estructural o anatómica, creo que la vimos en clase. ¿Ya? Unidad funcional o fisiológica, creo que también lo vimos en clase. Y de origen o genética también, que es lo mismo, de origen o genética. Entonces, con tres colores distintos, los tres postulados de la teoría celular, no se olviden. Existe un cuarto, que es una extensión del tercero, por eso es que no se coloca adicionalmente. ¿Ya? Dice el cuarto postulado que dentro, considerando que la célula es la unidad de origen de los seres vivos, ¿por qué es la unidad de origen? Porque en su estructura interna, ya sea que esté en el citoplasma o en el núcleo, va a contener todo el ADN necesario, todo el material genético necesario para generar otro ser vivo igual a él, ¿ya? O a ella, ahí depende de la célula. ¿Ya? Así que ojo con eso, ya los tres postulados de la teoría celular pueden entrar también, ya sí han entrado, creo que en la creo que la parte técnico profesional, no, en la de común, en la de lectivo de invierno entró, ya, entonces ahí hay que poner ojito, y creo que en la de común también. Bien, vimos dos tipos de células procariontes y eucariontes. Tuvimos una clase solo para célula procarionte. Y características básicas de una célula procarionte es que no tiene núcleo, tiene un pseudonúcleo o nucleoide. De hecho, el término más correcto es decir nucleoide. ¿Ya? Es unicelular, es una estructura que tiene una sola célula. A lo más puede formar agregados celulares o cenobios, ¿ya? Que no es un tejido, ¿ya? Es un grupo de células que forma una capa estructural, pero que en ningún caso se comporta como un tejido. ¿Ya? Es más simple, de hecho, que un tejido, un cenobio. ¿Ya? Aún así se sigue definiendo como estructura unicelular. Menor tamaño, eso puede ser relativo, ya muchas veces se dice que las células bacterianas son más chicas que las eucariontes, ya las procariontes son más pequeñas que las eucariontes, pero se han encontrado bacterias más grandes que un espermatozoide, por ejemplo. Entonces ya estoy rompiendo esa definición. ¿Ya? Así que ahí yo nunca digo que el tamaño sea en este caso importante, no. ¿Ya? Y lógicamente decir que no tienen organelos con membrana. El DEMRE últimamente ha metido harto ese término. ¿Ya? No tiene organelos con membrana, pero sí tiene ribosomas. ¿Ya? Porque los procariontes tienen que sintetizar sus propias proteínas y eso tienen que hacerlo los ribosomas, les gusta o no. ¿Ya? Eso, ¿ya? Eso. Ahora, claramente la célula eucarionte, nosotros vimos eucarionte animal y vegetal, y gran parte de las definiciones de una célula eucarionte las hicimos en función de sus organelos. Ya no olvidar que la célula eucarionte animal tiene organelos propios, la célula eucarionte vegetal también, el cloroplasto, el mejor ejemplo, pero comparten organelos entre sí. Dijimos que eran como los organelos genéricos, ¿ya? Van a estar presentes en todas las células, en cierta forma. Y ahí los vamos a ver al tiro. ¿Ya? Estos son los organelos que están presentes en toda célula eucarionte. No me permite distinguir un animal de un vegetal porque ambas los tienen. Y ahí está el núcleo, el citoesqueleto, los peroxisomas. Aquí, ojo, les coloqué este término, sistema de endomembranas, que es lo mismo que decir retículo endoplasmático y adicionalmente el aparato de Golgi. ¿Ya? Ojo ahí también, ¿ya? Cuando se habla de sistema de endomembranas, muchas veces se mete el aparato de Golgi dentro del mismo saco. Ahora tenemos que tener claro que el retículo o los retículos y el aparato de Golgi están separados físicamente. ¿Ya? No están pegados, pueden estar juntos, pero no están construidos por la misma membrana, no hacia el núcleo y los retículos, que de la membrana externa del núcleo se extiende, se pliega, se forman muchas vueltecitas, y ahí nace el retículo endoplasmático. Y el retículo endoplasmático se divide en dos.
rugoso para sintetizar proteínas, liso para sintetizar lípidos, pero no es la única función del retículo endoplasmático liso, porque el retículo endoplasmático liso también puede detoxificar la célula, limpiarla, degradar cierto tipo particular de toxinas. Ojo también con eso. Y la mitocondria, por favor, la mitocondria es uno de los organelos que más se ha preguntado en la prueba. Ya muchas veces se ha preguntado. Siempre hay que ir preparado para una pregunta de mitocondria, es casi como la pregunta de fotosíntesis. ¿Ya? La mitocondria es la que se va a encargar de la respiración celular, así bien rimbombantemente, pero nosotros sabemos que la respiración se traduce en generar energía, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, la mitocondria es la que genera y almacena la energía. El núcleo se encarga de almacenar el ADN, el citoesqueleto a darle forma, ¿ya? Y los peroxisomas son como el tarro basurero, creo que lo dijimos en su momento. Se encargan de degradar cierto tipo particular de toxina, muchas son peróxidos, por eso se llaman peroxisomas, y los peróxidos son venenos metabólicos, como el agua oxigenada. Y ahí hay un muy buen ejemplo. La célula animal tiene dos organelos, tres en realidad tenía que haberle puesto ahí, o cuatro, ¿ya? Pero vamos a asociar dos principales. Los centriolos, y digo los porque siempre están en pares. Si la célula animal tiene un centriolo, tiene que duplicarlo, ¿ya? Forzosamente, si no, no puede hacer mitosis. Recuérdense eso que lo vamos a ver la próxima semana. Los lisosomas se encargan de la fagocitosis o favorecen en la fagocitosis, no se encargan como tal de la fagocitosis, pero favorecen en la fagocitosis. Un muy buen ejemplo de células que tienen lisosomas, por ejemplo, son los glóbulos blancos. Las células del hígado, ¿ya? Que también tienen peroxisomas, ¿ya? Ojo ahí, y retículo endoplasmático liso, muy desarrollados, ¿ya? Y aquí viene otro anexo. Eh, una célula se especializa y cumple una función en el organismo cuando tiene sus organelos altamente desarrollados. En español, por favor. Si yo tengo una célula hepática que se va a encargar de la degradación de muchas toxinas, ¿cómo degrado esas toxinas? Con los organelos que tiene que tener esa célula altamente desarrollada. Por eso les decía, un retículo endoplasmático liso, ¿por qué? ¿Para sintetizar lípidos? No, para detoxificar la célula, ¿ya? O para detoxificar el tejido o el órgano. Y adicionalmente peroxisomas y probablemente muchos lisosomas también. ¿Ya? Un glóbulo blanco, por ejemplo, tiene un enorme núcleo, muchos núcleos de hecho, no un enorme, varios núcleos. Tienen un retículo endoplasmático, sí, un retículo endoplasmático rugoso, altamente desarrollado porque están sintetizando anticuerpos, y los anticuerpos son proteínas. Ahí se justifica. ¿Ya? Lisosomas, por ejemplo, ¿ya? También, porque cada vez que el glóbulo blanco se va a comer una estructura, una célula o lo que sea, esos lisosomas van a tener que degradar lo que se está comiendo. ¿Ya? Así que atención con eso. La función de la célula radica esencialmente en los organelos que tiene y el desarrollo de esos organelos. Ahí lo vamos a ver después con un ejercicio, porque ahora ya empieza la tanda de ejercicio. Y el vegetal, como tal, ¿ya? La célula eucarionte vegetal, tiene cloroplastos, que eso lo vimos, tuvimos una clase prácticamente para fotosíntesis, dos para fotosíntesis, hablamos harto del cloroplasto. La pared celular, que es de celulosa, carbohidrato, y la vacuola central, también conocida como tonoplasto. ¿Ya? Ojo con eso también. Hay otro plasto que se llama amiloplasto, creo que también lo mencioné en su momento, que son los encargados de almacenar el almidón. Pero los amiloplastos no están en toda la estructura vegetal, se encuentran solo en la raíz. ¿Ya? Es como el equivalente al hígado en ese caso de nosotros los animales. Y eso, pues, ahora aquí aparece algo bien especial. Si se dan cuenta, hay unos organelos que tienen un asterisco al lado, el núcleo, las mitocondrias, y creo que esta pregunta se la hice en clase, y el cloroplasto gágico. ¿Por qué? ¿Por qué tienen un asterisco ahí al ladito? ¿Qué tienen en común? Para ayudarle. El núcleo de la mitocondria y el cloroplasto. Eso es muy típico del DEMRE, ese que tienen en común. ¿Qué tendrán en común? ¿Se acuerdan, no? No se peleen. O vas volando la hora cuando uno se entretiene. Diantres.
¿No se peleen? ¿No? ¿No se acuerdan? Núcleo, mitocondria y cloroplasto tienen dos membranas. Todos los otros organelos tienen una membrana y los ribosomas simplemente no las tienen. ¿Ya? Por eso es que los procariontes tienen ribosomas. ¿Ya? Pero no tienen ninguno de los otros organelos que anotamos, marcamos recién aquí o mencionamos recién aquí. Solo están presentes en células eucariontes. ¿Ya? Ahí específicamente el animal tiene sus propios organelos, el vegetal tiene sus propios organelos, y arribita ahí en morado son esos organelos que están repetidos entre animales y vegetales. ¿Ya? Ojo con eso. Núcleo, mitocondria y cloroplasto tienen dos membranas. ¿Ya? Y eso es distintivo. Bueno, tienen su propio ADN también, tienen sus propios ribosomas. Bueno, en el caso del núcleo, tienen los ribosomas de la célula como tal. Ya, pues, vamos con el primero de la tarde, ya que están ahí con el motor encendido. Pregunta 19 de la paz de verano del año pasado. 2022, y este es del módulo técnico profesional. Aquí sí que no copié y pegué mal. No, esto está así. Una primera pregunta facilita. Siempre ponemos preguntas facilitas para entibiar motores. Ya, veamos. ¿Cuál de las siguientes estructuras de una célula eucarionte no se encuentra en una célula vegetal? No se encuentra en una célula vegetal. Miren, voy a ser buena gente. La respuesta está ahí, ¿eh? Está ahí, tal cual. Sale ahí mismo, ¿cierto? Vuelvo ahí. Ya, el pueblo dice la letra A, el citoesqueleto. Esa es la marca del pueblo. Vuelvo para atrás. Miren aquí dónde está el citoesqueleto. Vamos a cambiar de color. Hoy día ando con colores. Citoesqueleto. Es que igual, po. Eucarionte. El citoesqueleto también está presente en las células vegetales. La diferencia es que el citoesqueleto vegetal no es marcado, ya no está muy desarrollado, sí está presente. Todas las células tienen citoesqueleto, hasta los procariontes. Ya el procarionte también tiene citoesqueleto, solo que el citoesqueleto, al igual que en las bacterias y en los vegetales, ambos, su citoesqueleto no está altamente desarrollado. ¿En dónde está desarrollado la célula animal? Porque ella forzosamente necesita moverse. ¿Ya? Así que en ese caso, el citoesqueleto está presente en todas las células. De hecho, creo que se los dije. Una célula, para ser célula como tal, para cumplir con estos postulados que aparecen ahí de la teoría celular, tienen que tener membrana plasmática, ya que es la parte estructural, tiene que tener ribosomas y citoplasma, que es la parte funcional, y tiene que tener ADN, ya para poder ser la parte de origen. Ahí están los tres postulados de la teoría celular. Pero también tenemos que decir que tiene citoesqueleto. ¿Ya? El citoesqueleto es como parte de la membrana también, en cierta forma, es parte de la estructura. ¿Ya? Y procariontes, bacterias, también tienen citoesqueleto. ¿Ya? Bueno, ahí ya la respuesta se me tiene que haber ido. El citoesqueleto no es. La E. Ya, perfecto. Y el centriolo que aparece acá abajito, y lo marcamos con amarillo, si yo me vuelvo atrás,
el centriolo aparece acá abajo. Y ese sí es específico de una célula animal y no va a aparecer en una célula vegetal, ¿ya? Que es precisamente lo que me pide este encabezado, ¿ya? Primera pregunta, por cierto, de la parte de técnico profesional, y al igual que el módulo común o el módulo lectivo, siempre cuando se inicia un módulo, ya en cierta forma, las primeras preguntas deberían ser más sencillas. Ya esta pregunta no es tan difícil, por cierto, solo tenían que recordar. ¿Ya? Ahora, muchas veces uno no se acuerda, por eso es que estamos haciendo repaso, pues, para que se empiecen a acordar. ¿Ya? Ya, pues, alternativa correcta, letra E, muy bien. Ahí sí. Siguiente, aquí vienen puros ejercicios. ¿Ya? Y son, les digo al tiro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hicimos uno y nos quedan 6. Segundo, y de hecho justo el segundo ejercicio, de la PAES de verano al módulo común. Ya, ustedes, el pueblo, ha hablado y todos dicen la letra D, unísono. Es como cuando hay votación, en votación unánime por la letra D. Ya, si experimentalmente se inhibe la función del retículo endoplasmático rugoso. Y esto es lo primero que hay que destacar, porque ya las preguntas con esto van a entrar por este lado. Proteínas, síntesis proteínas, ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso, etc. ¿Ya? Si experimentalmente se inhibe la función del retículo endoplasmático rugoso en una célula del páncreas, ¿cuál de los siguientes procesos perdón, qué proceso se verá directa e inicialmente afectado? Ah, no está bien. Yo dije, que bien que está hablando el nombre. Ya, pues, vamos entonces, a ver, vamos viendo uno por uno, vamos a ir descartando también. La exocitosis descartadísimo, porque la exocitosis es función de la membrana. Ojo con eso, nada que ver con el retículo. La división celular, ya, perfecto, descartado. Porque la división, cuando uno estudia la mitosis, en ninguna parte le dicen qué pasa con los organelos. Por cierto, los organelos se corren, ya se mueven. Solamente nos concentramos están ahí, pero solamente nos concentramos en la observación de los cromosomas y de los centriolos y toda esa cuestión. ¿Ya? Del citoesqueleto también, que es partícipe en las células animales, más si una célula del páncreas, de la división. ¿Ya? Pero claramente no es función de la división celular, o sea, perdón, del retículo endoplasmático, la división celular de forma, ojo, una vez me acuerdo que vi un comentario así, no me lo hicieron a mí, pero vi un comentario directamente. ¿Y por qué? ¿Qué me dijeron? Muy simple, o sea, no me lo decían a mí, era un posteo. La división celular, el centriolo es proteico. La estructura del citoesqueleto son proteínas. El uso mitótico es una proteína. ¿Cómo el retículo endoplasmático que sintetiza proteínas no va a estar relacionado con ella? Por dos motivos hay un error al aseverar eso. Uno, los ribosomas se encuentran en el citoplasma y en el retículo. Cuando ocurre la división, las proteínas que se sintetizan no son proteínas que se sintetizan del retículo endoplasmático, porque las proteínas del retículo endoplasmático rugoso son para sacarlas de la célula, no para uso interno, no para uso propio. Entonces no tiene relación el retículo con la división, porque las proteínas de la división, ya sean enzimas, ya sean, ¿cómo se llama? Ya sean proteínas del citoesqueleto, del uso mitótico, del centriolo, etcétera, no son proteínas que se hayan formado en el retículo, solo en los ribosomas del citoplasma. ¿Ya? Así que ahí descartadísima, doblemente descartada la vez. Respiración celular. La respiración es llevada a cabo por las mitocondrias, así que
descartado también de forma directa. ¿Ya? La síntesis de enzimas es así que sí. Las enzimas son proteínas y esas enzimas tienen que ser sintetizadas en el retículo endoplasmático. No especifica si esas enzimas son enzimas que se van a quedar en el interior de la célula o van a salir, que también puede ser. ¿Ya? Lo más seguro es que salgan, de hecho, porque las células del páncreas excretan sus enzimas hacia lo que viene del estómago, ¿ya? Y lógicamente no van a ser enzimas de uso para la célula que se las va a secretar, ¿ya? Son para que se usen fuera de ella. Entonces, con mayor razón el retículo, ahí sí, ¿ya? Así que efectivamente la alternativa correcta es la letra D. Y la E, el transporte celular es generado por la membrana. Perdón. Transporte intracelular, ya no es generado por la membrana, es generado por el citoesqueleto. Ya, de hecho, el citoesqueleto ayuda como un sostén, como un soporte por el que la célula va a poder mover cosas. ¿Ya? Es como tener un montón de cables para que en el interior de la casa, y no sé, pues, están en una pieza, me dicen, oye, necesito que me pase un celular. Yo coloco el celular en un cablecito y lo tiro así, y le va a llegar a la persona que me lo estaba pidiendo. Una cosa así. ¿Ya? Así funciona más o menos el citoesqueleto en el interior. Son como vías de comunicación también. Muy bien, letra D. De esa sí se acordaron un poco más. Bueno, los retículos junto con las mitocondrias también es de los organelos más preguntados. La aparato de Golgi también se ha preguntado mucho. Vamos con una un poquitito más espesa. Quizás con el ángel esta la hicimos en el electivo, no estoy 100% seguro, pero démosle. Hoy sí, el Cristian me escribió recién, me dice que está en la U, él estudia por si acaso en Juan Gómez Milla, yo no sé si le había contado, de ahí en Ñuñoa. Juan Gómez Milla es la facultad que está en Grecia con Macul, ¿ya? De Palanque las dos son, no va a cachar. Pero al frente tienen el ex pedagógico, por si acaso. Y yo trabajé cerca de ahí y siempre queda la tendalá para todo. Entonces es probable que ya haya show a esta hora y por eso es que lo hayan despachado a la universidad y claro, él se conecta en la U porque está todo el día en la U. ¿Ya? De hecho, como que lo echan de la universidad. Entonces, y me consta, porque mi hija estudia ahí mismo en Juan Gómez Milla y hoy día no fue a clase. De hecho, prefirió no ir. O creo que no tenía, así que más justificado también. La Carolina dice la I. Un voto para la I. Mira, mientras ustedes buscan, ahí voy a servirme un vaso de agua porque hace calor aquí. Ya. ¿Y el resto? ¿Qué dice? Todos se van por la E. A lo que iba con lo de Cristian, que es probable que hoy día no tengan clases. Esa es la de la Catalina. Tendría que responder a la chunta. Pero descarta, pues, cuando te pase eso, trata, y que también puede pasar, ¿eh? Que no sepas nada y digas, chuta, no sé con cuál sacarla. Esto es un ejercicio electivo, así que se entendería que no lo saques, ¿ya? Porque en realidad es difícil que te toque. Pero como son preguntas en función de organelos, pucha, igual podrías sacarlo, ¿ya? Pero en realidad una pregunta electiva es poco probable que tú la veas bastante, ¿ya? Yo creo que la D, La D, ya sí, pues pero no vamos. estoy seguro. Considerando la relación entre estructura y función celular, ¿cuál de los siguientes tipos de células podría utilizarse como un modelo apropiado para el estudio del funcionamiento de los lisosomas? Ya. Aquí hay varias cositas que tengo que recordar. Un lisosoma, su función. A ver, los lisosomas nacen del aparato de Golgi. Uno, nacen del Golgi animal, para ser más específico. Lo que ya me dice que el lisosoma es exclusivo de células animales, no lo voy a encontrar en vegetales. Lo segundo, el lisosoma ayuda muchísimo en la fagocitosis. ¿Ya? Cuando una célula se come, por ejemplo, a otra, y ahí como que se me va a ir un poco la respuesta.
Porque gran parte de las células que se comen a otra en nuestro organismo van a ser los fagocitos. Y los fagocitos son una variante de glóbulo blanco. ¿Ya? Los glóbulos blancos son un montón de células distintas. Uno de esos, y todos en realidad pueden cumplir la misma función, que es la fagocitosis. Hay unos más específicos que otros, hacen más fagocitosis que otros. Pero de una u otra forma, todos, y aquí vuelvo a repetir, se me da mucho la respuesta, todos los glóbulos blancos tienen muchas lisosomas, como que cumplen todos con esa regla, ¿ya? Porque todos los glóbulos blancos hacen fagocitosis. Entonces, si se acordan, si llegan a acordarse de eso, que está muy relacionado también con el sistema inmune, ¿ya? Y ese sí que es contenido del electivo, por eso es que el Bastián quizás está perdido, eh, con mayor razón en la letra E. Ahí como que ya se me fue un poco la respuesta, en cierta forma. ¿Ya? Ahora, les voy a descartar las otras, pero les voy a decir por qué no, ¿ya? Porque también tiene una lógica. Miren, la A, el glóbulo rojo descartado, y ¿saben por qué? Yo siempre, de hecho, el glóbulo rojo lo descarto a menos que me especifiquen ciertas cositas muy básicas. Que, uno, el glóbulo rojo es una célula que no tiene núcleo. ¿Ya? Es una célula sin núcleo. El glóbulo rojo no tiene ADN. Tiene ARN en el citoplasma, pero no tiene ADN. Junto con ello, el glóbulo rojo solo tiene en su interior, no tiene organelos tampoco. Lo único que tiene es citoplasma y ribosomas. No tiene más. Aviso al tiro. ¿Ya? Sin núcleo, sin organelos, con citoplasma nomás y solo con ribosomas. Y hemoglobina, porque es la proteína que van a ir sintetizando los ribosomas. Entonces, si ustedes comparan un glóbulo rojo con una bacteria, según lo que yo les describí, escucha, hasta podrían confundirlo. O sea, ustedes les colocan un glóbulo rojo y una bacteria y les dicen, no tiene núcleo, ya, cumple ambos, tiene solo citoplasma, ya, y podría ser que la bacteria no tenga solo citoplasma, pero podría ser, ya, ya, perfecto. Solo tiene ribosomas, diantre, las dos solo tienen ribosomas. Entonces podrían confundirse ahí con el glóbulo rojo. ¿Cuál es la diferencia del glóbulo rojo? Es que el glóbulo rojo sigue siendo por definición una célula eucarionte porque nace de un precursor eucarionte, que son las células de la médula ósea roja, las que están en los huesos. ¿Ya? Entonces esa sí es célula eucarionte y hace mitosis, tiene núcleo, tiene organelo. ¿Ya? De hecho, los glóbulos rojos no tienen mitocondrias para no consumir el oxígeno que transportan y por eso es que no tienen organelo. ¿Ya? Por cierto. Neuronas motoras, ya, esta igual la pueden descartar porque las neuronas en sí, tanto en el electivo como en el común, ya no entran, por cierto. Ya, por cierto. Ahora, las neuronas son células que están dedicadas a la conducción del impulso nervioso. Entonces, son células que sintetizan proteínas, ¿ya? Por lo tanto, lo que más van a tener es un retículo endoplasmático rugoso. Muchos, no muchos, pero tienen ribosomas y como les digo, se encargan de la conducción del impulso nervioso. Nada que ver con una función fagocítica, por ejemplo, que se le asocia a los lisosomas. Siempre piensen en el lisosoma, esa célula hace fagocitosis, de seguro. Y como la fagocitosis es algo exclusivo de los animales, por eso los lisosomas solo están presentes en células animales. La C, células musculares contráctiles. Para poder ser contráctil hay que tener un enorme citoesqueleto, muy desarrollado de hecho. ¿Ya? Por eso es que la musculatura tiene mucha proteína, ¿ya? Porque esa proteína es la proteína del citoesqueleto. Así que ahí descartado también la C. Y la D, ¿ya? Células pancreáticas glandulares. Todas células de una glándula, da lo mismo si es del páncreas o no, va a tener retículo endoplasmático, rugoso o liso, depende de qué fabrique, ¿ya? Y aparato de Golgi altamente desarrollado. Retículos y Golgi, ¿ya? Porque una célula glandular, piensen que es una enorme fábrica y tiene que fabricar y sacar lo que está produciendo, ¿ya? Y lógicamente las células pancreáticas glandulares sintetizan dos hormonas que son la insulina y el glucagón. Ambas son proteínas y tienen que salir de la célula hacia el torrente sanguíneo. Entonces ahí con mayor razón, ¿ya? Se justifica que tienen que tener retículo endoplasmático enorme, enorme en realidad, no mucho, enorme, muchos aparatos de Golgi. Eso sí que sí. ¿Ya? Y los glóbulos blancos, que ahí ya lo está diciendo, fagocitario, siempre piensen en fagocitosis con lisosomas.
Así que la alternativa correctísima es la letra E. ¿Ya? Eso, pues. Ahora, vuelvo a repetir, esto podría ser que entre más por el, de hecho, es una pregunta electiva. Si llegan a preguntarle función celular, yo creo que va más por ese lado. Ya, de hecho, con el Ángel en el electivo lo vimos, ¿ya? Pero lo vimos hace como 2 meses atrás. Está un poquitito más larga. Igual nos podemos pasar un poco porque como el Cristian creo que va en camino, no van a tener clase del tiro con él, si es que tienen clase del tiro con él. Porque si no me equivoco, él vive ahí, o sea, estudia en Grecia con Macul, pero vive en no en Pudahuel, en Peñalolén, po. Y Peñalolén es para arriba, po. Tiene un buen pique. Y si está el tránsito cortado, va a demorar harto en llegar. Vamos, este igual es del electivo, pero yo creo que la pueden sacar, ¿eh? Todos, creo. Así que si igual te suena chino, Bastián, no te asustes. Sería como normal que te suena chino. Aquí tienen que determinar si la célula es animal, vegetal o procarionte. Si son capaces de determinar en el momento que están leyendo el cuadro cuál es cuál, con las descripciones que les están dando, chuta, la respuesta les saldría así como muy, muy rápido. Ya el Bastián se va por la C. ¿Y por qué en la C? Según tú, ¿dónde está la clave del ejercicio? De hecho, yo creo saber cuál es la clave. De hecho, estos ejercicios los copié y los pegué y no lo hice. No lo estoy haciendo con ustedes. La Catalina dice que es la B. ¿Ya? ¿Cuál podría ser la clave de todo esto? Porque todos yo los veo, yo los leo muy Que parecidos. sintetiza el ADN en el citoplasma. Ya, por ahí va la cosa. Perfecto. Por ahí va la cosa. Yo, como les digo, las leo prácticamente todas iguales. Ya se trabó mi tarrito. Marcador de resultados. Si ustedes comparan, leyendo nomás, sin hacer un análisis más acabado, se dan cuenta que la primera definición que dice células de cultivo 1, células de cultivo 2. Sintetizan ATP, ya. Sintetizan ATP, ya. Son iguales, no hay diferencia. La célula 1 del cultivo 1 producen azúcares con requerimiento de luz. O sea, necesitan luz para producir azúcares. Fotosíntesis. Hacen fotosíntesis. No les quisieron colocar, hace fotosíntesis, les colocaron eso. Ya, pero es lo mismo. Y las células de cultivo 2 producen azúcares con requerimiento de luz. Diantres, también hace fotosíntesis. Aquí estamos todos igual. En la del cultivo 1 dice, sintetizan su ADN en un compartimento subcelular. Hay un compartimento, hay una compartimentalización, hay una segmentación. En la del cultivo 2 dice, sintetizan su ADN en el citoplasma, o sea, no hay una estructura que guarde el ADN. El ADN anda dando vueltas en el citoplasma. Y la Catalina dice que es la C, ¿ya? Sintetizan proteínas, ya, perfecto. Es que la síntesis proteica es una cuestión muy genérica. Todas las células lo van a hacer, sí o sí. ¿Ya? Así que eso en realidad le ayuda bien poco. ¿Ya? El segundo punto podría ayudarle si aquí dijera sintetizan azúcares con luz y aquí dijera se sintetizan azúcares sin luz. ¿Ya? Ahí podría serle de más ayuda. ¿Ya? Pero el segundo postulado, el primero y el cuarto no le llevan a nada. Aquí la clave está en el tercero. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una deducción correcta con respecto a las características de las células de los cultivos 1 y 2? Estos son los ejercicios nuevos.
típicos ejercicios de los nuevos, estas deducciones, estas conclusiones. El pueblo dijo la C, ¿no? ¿Sí, no es cierto? Ya, perfecto, todos dicen. El Bastián puso que la síntesis y la N, perfecto. Ya, la A, en ambos cultivos hay células eucariontes animales. Ya, ¿dónde descarto la A? Que la A no es. Con el segundo postulado. Necesitan luz para sintetizar sus azúcares. Y las células animales no necesitan luz. No nunca. ¿Ya? Así que ahí descartado, por lo menos para los azúcares. Podemos sintetizar proteínas necesitando luz. De hecho, nosotros no necesitamos luz solar, po, ya por si acaso. Así que de vez en cuando hay que ir a tocar pasto, como dicen por ahí. Porque la síntesis de la vitamina D la hacemos o la producimos ya con la síntesis de la melanina. Y la melanina aparece cuando, no la melatonina, la melanina. ¿Ya? La melanina es la proteína que aumenta la piel. Cuando vamos recibiendo luz. ¿Ya? Es calor y luz en realidad lo que ayuda a eso. ¿Ya? Es la radiación la que activa las células de la piel para la síntesis de melanina, por cierto. La B, en ambos cultivos de los diferentes vegetales. Ya podría ser. El tema es que los vegetales, podría ser la B, ¿eh? Que de hecho es lo que había puesto la Catalina en un principio, podría ser la B. El tema es que una dice que sintetiza su ADN en el citoplasma y la otra dice que sintetiza su ADN en un compartimento subcelular. Miren cómo les quieren meter aquí, los quieren confundir. ¿Ya? El término se los quieren colocar con calzador. Compartimento subcelular es decir, organelo. Eso quiere decir que las células del cultivo 1 tienen su ADN en un organelo, el núcleo. Y las células del cultivo 2 no tienen ese organelo, no tienen el ADN en el citoplasma. Por lo tanto, lo más seguro es que las del cultivo 2 sean una bacteria y las del cultivo 1 sean vegetal. ¿Ya? Entonces, con eso descarto la B, pero valido la C. Porque en la C dice, en el cultivo 1 hay células eucariontes vegetales. Perfecto, que fue lo que acabamos de suponer. Y en las células 2 del cultivo 2 son procariontes. Es lo que también acabamos de proponer. ¿Ya? La D, en el cultivo 1 hay procariontes y en el cultivo 2 células animales. No, ese sí que invento. ¿Ya? De hecho, todas las que digan células animales son descartadas porque los animales no necesitamos luz para sintetizar azúcares. De hecho, los azúcares los necesitamos ingerir, pues, no los producimos. Si no, imagínense, pues me coloco al sol y hago fotosíntesis, me ahorraría cuánta plata en comida. Pues, entonces, claramente, la D no es. Así que la alternativa correcta, perfecto. Está un poquito más espesa. Letra C. Eh, Vuelvo a repetir, hay muchas preguntas, tanto del electivo como del TP. Por ejemplo, para el Bastián, que lógicamente él no ha visto esos contenidos, no las va a poder hacer. ¿Ya? Pero hay otras que sí, pues. Entonces, si por ejemplo, Bastián, te hay corto con algunos ejercicios, ya te hiciste todos los facsímiles posibles, métete en el lectivo y trata de hacer las preguntas de los contenidos que te sabes. Si te meten en evolución, claramente no la vayas a responder porque no lo viste. ¿Ya? Eso sí que lo he descartado. Y después contáis las buenas que tienes. ¿Ya? Lo otro es que los ejercicios electivos a veces son un poquito más difíciles, entonces como que te miden, particularmente con las áreas comunes, ¿ya? Entonces como que igual uno se va ahí, es como en el selector de dificultad, ya me aburrí del modo normal, ahora me voy al modo difícil, una cosa así, ¿ya? Ya, pues vámonos con otro, ahí está y otro. Yo creo que este y otro más, pues terminamos por último la parte de organelo, que no es menor, pues. Por último la de membrana la dejamos para la próxima semana. Este es más largo, como se puede ver. Y es del técnico, ¿eh? Técnico igual. A veces les tiran ejercicios más o menos complicadotes, más difíciles que los de común. Eso siempre se suele criticar.
Dicen, la D. Ya, a ver, falta la Catalina. Pero mientras tanto lo voy a leer. Ya. Me estoy mirando el puro gráfico, no me metió en el set de alternativas. ¿Ya? Y es como claro qué tipo de célula es cada grupo. Creo que ahí no tenemos discusión. Yo creo que el grupo celular 1 es animal, célula animal, y el grupo celular 2 es célula vegetal. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que hay cloroplastos y hay pared celular. Citoplasma está presente en ambas, membrana celular está presente en ambas, mitocondria está presente en ambas, más el animal porque consume mucho más energía. ¿Ya? Y otras supongo que son otros organelos, ¿ya? Que lógicamente son esos organelos que van a estar repetidos, ¿ya? Como el núcleo, los retículos, el aparato de Golgi están tan presentes en los dos grupos. ¿Ya? Por eso es que ahí aparecen más o menos similares también. Eso es lo primero que voy a tratar de dilucidar. No he visto las alternativas. Veamos. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis ya corroborada por los datos obtenidos en la investigación? Ya, o sea, una hipótesis buena. Eso hace referencia cuando dice que es corroborada. La Catalina está entre A y D, o sea, ustedes están jugándosela aquí y el pueblo, la gran mayoría, dijo, está acá. Ya, a ver, veamos la B. Las células del grupo 1 presentan un requerimiento energético menor que la del grupo 2, falso. Es súper falso porque, de hecho, cuando ustedes toman el punto de las mitocondrias, y lo dije, la mitocondria aquí, en el que yo creo que el grupo, que las células animales, tienen mucho mayor requerimiento energético, no un menor requerimiento energético. Eso es descartado solo con verlo. ¿Ya? Las células del grupo 2 presentan un mayor volumen celular que las del grupo 1. Falso, pues miren. Citoplasma. El citoplasma es el que le mide el volumen de la célula. ¿Ya? Mayor cantidad de citoplasma, más volumen celular. Porque es el agua. ¿Ya? Y la célula animal aquí tiene un mayor volumen celular que el vegetal. Así que también es visible. Está al revés. Completamente descartado. Y hay sus dudas. Ustedes están entre A y D. Más tirado para D que para A. Según el tipo de célula, existe diferencia en el tipo de estructuras que la componen. Ya, según el tipo de célula, existe diferencia en el tipo de estructuras que la componen y en el volumen relativo de estas estructuras. Y aquí tienen volumen. Ya, perfecto. ¿Existe diferencia? Ya, con el citoplasma y la membrana no hay diferencia. Pero sí hay diferencia con el cloroplasto y la pared. Ahí sí, porque uno las tiene, el otro no. Ya podría ser la. Y la D, en ambos grupos, ya la cantidad de estructuras que componen las células determina el volumen celular total. Porcentaje de volumen celular total. Mm, 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 mm. 50 y 20. Sí, puede ser la D, po. Sí, puede ser. De hecho, me calza más la D que la A, po. Porque si sumo los porcentajes, si te preocupa, la pura célula que yo creo que es el animal, 50%, 70%, 95%, 100%, ahí estamos. Y para la célula vegetal sería 45, 55, 75, 90, 99, 99, 99.9 con el cachito por ahí. Ya. En ambos grupos, la cantidad de estructuras que componen a las células determina el volumen celular total. Es que lo pueden sacar con la información del gráfico. Ya veamos. Yo también creo que es la DA. Les digo al tiro. Ya, muy bien. Le estaban en lo correcto la gran mayoría. La A igual estaba peligrosa, hacía dudar. Porque la decía, según el tipo de célula, ya existe diferencia en el tipo de estructuras que la componen. Sí, existe diferencia.
Pero en el volumen relativo de estas estructuras, chuta, también podrían sacarlo por ahí, pues. Me gustaría ver la defensa del Denver, pero no sé si las publica. Yo sé que da el solucionario, ¿ya? Pero no sé si publica las defensas. Me gustaría ver la defensa de esta pregunta, porque la A también me suena. Me suena más la D, sí. Me suena mucho más la D, me convence más que la A. Y si eso les pasa a ustedes, aquí pueden pasar dos cosas. No creo que se hayan equivocado, porque siempre les van a poner una alternativa correcta para poder corregirlo. Pero podría ser una pregunta de pilotaje. Acuérdense que en las preguntas de pilotaje a esa del Demre le va la moto y pasa, entra con camión y carro y genera más confusión muchas veces. Ya, siempre voy a poner el ejemplo de la colchicina, que esa cuestión no haría haberla nombrado nunca, pero era porque era una pregunta de pilotaje. Ya no entra en la evaluación, en resumidas cuentas. Ya, no, si el solucionario dice que es la D, hay que confiar en la D. Una más, hacemos una más, ¿no? La última, para aprovechar que están, que no, parece que no van a tener química, no me ha contestado el Cristian. A ver, hagámoslo. Este es del electivo. Ah, claro, este es ya entramos aquí en parte electiva. Ay, el ejercicio anterior era al técnico profesional, cáchense, al técnico a veces les colocan ejercicios más pesados. Ah, ya. Ya, para el Bastián puede que se le haga un poco más complicado, porque claro, esto es más muy asociado a ciertos conceptos del electivo, pero igual se los definí hoy, entonces podrían sacarlo. El Bastián dice la A, por cierto, pero está bien, ¿eh? Ahora te digo al tiro, y te voy a ayudar, ¿eh? Me ando buena gente. Vuelvo a repetir, esto entra más para es delectivo en realidad. Pero igual podría sacarlo porque son organelos. La A no es. ¿Y sabes por qué? Porque el glóbulo rojo es una célula que no tiene nada. Entonces, núcleos, no, está bien, no puede tener. De hecho, no puede tener. Esto debería estar acá abajo, en cero. Ahí debería estar el glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo no es que, pucha, la gran mayoría tiene, o sea, no tiene, y un porcentaje muy bajo no tiene, perdón, sí tiene núcleo. No, aquí ningún glóbulo rojo tiene núcleo. Cuando yo me pincho el dedo y pierdo sangre, estoy perdiendo muchos, millones de glóbulos rojos, mi organismo tiene sensores distribuidos por todos los capilares sanguíneos y los vasos sanguíneos y las arterias, ¿ya? Que determinan la presión y otras variables que le están informando al encéfalo. Pero también el conteo de células, ¿ya? Entonces, cuando el número de células baja de lo que debería tener el torrente sanguíneo porque se están muriendo, porque se están perdiendo, etcétera, activa un mecanismo que se llama hematopoiesis, que es la formación de glóbulos rojos nuevos. Y se le envía una hormona a la médula ósea de los huesos largos, del fémur, del húmero, del cúbito, del radio, para que empiece a generar más glóbulos rojos. Entonces el glóbulo rojo no se puede dividir solo. Se sacan de una célula madre que está en la médula ósea, que en ese caso perdón, la que se conoce como célula madre hematopoyética, la que produce el glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces, esa sí tiene núcleo porque hace división y llega un punto en que se diferencia. Dentro del ciclo celular, llega un momento que está en el periodo G1 y esa célula sale al periodo G0 y se transforma en un glóbulo rojo. Y pierde todos sus organelos, se queda solo con el citoplasma y se queda solo con ribosomas. De hecho, no puede tener mitocondria un glóbulo rojo.
Y yo sé, antiguamente, cuando esto entraba, porque esto entraba antes en la PCU, les decía a los chiquillos que un glóbulo rojo no puede tener mitocondrias, ninguna mitocondria. No tienen núcleo, no tienen mitocondria, no tienen ningún organelo, solo citoplasma y ribosomas. ¿Por qué no pueden tener mitocondria? Porque el glóbulo rojo transporta oxígeno y consumiría ese oxígeno si tiene mitocondrias. Sería como poner un alcohólico a atender una botillería. Ese es el ejemplo que daba yo. Y eso no se puede hacer, claramente, ¿no es cierto? La A se descarta, por cierto. ¿Ya? El glóbulo rojo no debería tener nada, es una célula que está pelada. ¿Ya? Ni mitocondria, ni núcleo, ni lisosoma. Ahora aquí hay una célula que tiene muchos lisosomas, tiene núcleo, ya poquito por lo que se ve, y tiene mitocondrias también. ¿Ya? Sí, y vuelvo a repetir, si tiene lisosomas, asócienlo al tiro a una célula que o hace mucha fagocitosis o degrada muchas cosas, que también podría ser, ¿ya? Pero principalmente es que hace mucha fagocitosis. Yo me la jugaría, por ejemplo, así, sin ver mucho más la alternativa, es que la célula 2 podría ser un glóbulo blanco. Podría. La célula 1 es más difícil de determinar. Podría ser por la enorme cantidad de mitocondria, por la enorme cantidad de núcleos. Podría ser una célula muscular. Las células musculares tienen muchos núcleos, por eso es que un desgarro sana más rápido que una fractura. Porque las células Entonces puede ser musculares. la B. ¿Cuál? La B, la célula uno podría ser una célula muscular. Sí, podría ser. Porque de hecho, como te decía, la mitocondria, o sea, las células musculares tienen muchas mitocondrias, uno para por la contracción muscular, y si hace mucha contracción, la célula crece, aumenta su volumen y se llena con más mitocondrias. Por eso es que el músculo crece después de trabajarlo mucho rato. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como hipertrofia, que no es mala, por cierto. Al contrario, es bueno. Sí podría ser. Y tiene muchos núcleos, en eso estaba yo, porque la célula muscular se divide muy rápido, regenera el tejido muy rápido. Esa es la ventaja de tener varios núcleos. ¿Ya? El osteocito, que es la célula del hueso, tiene un núcleo. Entonces, cuando se fractura, tiene que regenerar toda esa estructura de nuevo y tiene que hacerlo por mitosis súper lenta. Y más encima, calcificar de nuevo. La célula muscular no, pues no necesita calcificar, ya tiene varios núcleos, necesita crecer nomás. ¿Ya? Y por eso es que el desgarro es más fácil de sanar que una fractura. No es más o menos doloroso, pero sí es más rápido. Tú dices la D, la célula 2, la Catalina no me contestó, la célula 1 podría ser una célula muscular, sí, por la presencia de la mitocondria, más que nada. Y es un mamífero, así que una célula muscular sí puede ser, pues, como la nuestra. La célula 1 y 2 provienen del mismo tejido, eso no lo podría determinar, porque si vienen del mismo tejido, deberían tener una estructura muy similar. ¿Ya? Y en este caso, una tiene muchos lisosomas y la otra tiene muchas mitocondrias. No creo que vengan ambas células del mismo tejido. ¿Ya? Recuerden que un tejido está compuesto por las mismas células. Ahora, que pueda tener varias capas de tejidos distintos porque están compuestas por distintas células, ese es otro verso, que en la piel se ve. Y la D, la célula 1, tendría más desarrollado el complejo. Miren, aquí aparece como complejo de Golgi. Creo que no les dije eso. El DEMRE lo llama endomembrana, sistema de endomembrana, complejo de Golgi, aparato de Golgi, el sistema membranoso de Golgi, una vez lo vi también, hace referencia al aparato de Golgi. ¿Ya? La célula 1 tendría más desarrollado el aparato de Golgi que la 2. No lo puedo determinar. De hecho, si los lisosomas nacen del Golgi, debería haber un Golgi más grande en una célula que tiene más lisosomas. Debería. Y aquí los lisosomas son poquitos en la célula 1. Debería ser al revés. Debería tener la célula 2 un aparato de Golgi más grande. Vuelvo a repetir, los lisosomas nacen del Golgi, por eso. ¿Ya? Pero no hay tampoco una relación ahí cantidad. Debería ser la B, pues. Vamos, letra B. Muy bien, muy bien. Y eso, pues, me quedó uno, muy largo, sí, por eso no creo que lo. A ver, y que sea de. Ah, no, y es de lectivo. Veamos si es pertinente, pues, para que no estén haciendo. Ah, no es de común. Terminamos con este. Ahí está. Era un ejercicio que ocupaba una hoja completa. ¿Ya? Ejercicio 4 del módulo común de La Paz de Invierno.
Ya. Ahí llegó un voto. Estamos democráticos hoy día, llegó un voto. Ya. Ya, perfecto. Ya, ya sé dónde esto. Y según tú, Catalina, ¿dónde está la clave del ejercicio que te llevó a esa conclusión? En el encabezado, en el gráfico. ¿Qué dicen los demás? Esto es de comuna, la pueden hacer todo, sin excepción. Es muy largo, ¿no? Pero no creo que sea difícil. De hecho, por aquí parte. Por ahí como que ya tengo que empezar a orientarme. No, no son lo mismo. El citoesqueleto está inserto en el citoplasma. El citoesqueleto es como una red y el citoplasma es casi agua, la gran mayoría del principal componente es agua, y esta red está flotando o está metida en el interior, ya cubierto por todo el citoplasma. ¿Ya? El citoplasma es líquido, el citoesqueleto es proteico, ya es una red proteica. ¿Ya? Y como que por ahí ya se me está yendo la respuesta también del ejercicio. No, lo que pasa es que de hecho es fácil confundirlo. Ahora, hay otra definición del citosol. Y ese es otro verso. Pero no, mejor mencionar citoplasma y citoesqueleto. No complicarlos con tantos términos porque tampoco el DEMRE, yo de citosol, hace hartos años que no veo el término citosol. Así que mejor citoplasma y citoesqueleto. Dos votos para la D. Dos votos para la D. El citoesqueleto mantiene sujeto y estable a los organelos en el citoplasma. Ya, y están buscando una estructura celular que permite que ciertos organelos se mantengan sujetos y relativamente estables en el citoplasma de una célula eucariota. Para esto formaron tres grupos del mismo tipo de célula, aplicando a cada grupo uno de los tratamientos siguientes. En el grupo 1 se sacó el aparato de Golgi. En el 2 se sacó el citoesqueleto. Y en el 3 se sacó la envoltura del núcleo, o sea, la carioteca, la membrana que protege el núcleo. ¿Ya? Finalmente se midió el porcentaje de células que presentaban organelos sujetos y estables en cada grupo tratado y en un grupo control. El control es el estado normal, ya sin cambios. ¿Ya? El gráfico siguiente muestra los datos obtenidos. Normal es control, lógicamente todos los organelos estaban 100% sujetos, con complejo de Golgi reducido. O sea, les maté el Golgi y los organelos aparecían igual, sujetos, firmes. No todos, pero sí un porcentaje grande, muy grande, ya casi del 90 y tantos por ciento. Ahora, si ustedes les destruyen el citoesqueleto, que es lo que dice este punto, el segundo punto que está acá, que es esa columna del gráfico, con citoesqueleto reducido, lógicamente los organelos no saben dónde están porque no hay quien los afirme. Y sin envoltura de la carioteca, sin una estructura de la carioteca, probablemente los ribosomas que están pegados a la carioteca andaban disueltos por ahí, andaban dando vueltas. Pues, claro, no tenían a qué pegarse. ¿Ya? Por eso es que ahí se baja un poquito del 100%, pero el resto de los organelos no. Pues. Seguían puestos en el citoesqueleto porque no fue lo que se les destruyó. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es coherente con la metodología y los datos expuestos? Ah, el complejo de Golgi, ustedes dicen esa. El complejo de Golgi, el citoesqueleto y la envoltura nuclear en conjunto mantienen sujeto y estable los organelos en el citoplasma. Podría ser cierto, ya podría ser verdad. El tema es que los datos no son concordantes con la APO, porque lógicamente el citoesqueleto o sin citoesqueleto al final es esto, ya sin citoesqueleto, los organelos andan dando vueltas, no están estables, miren aquí.
Así que la A se descarta. B. El complejo de Golgi y la envoltura nuclear mantienen sujetos y estables a los organelos en el citoplasma. Eso quiere decir que el aparato de Golgi debería estar, el gráfico debería tener más o menos los mismos valores en este que habla del Golgi y en este que habla del citoesqueleto. Y claramente no es así. Uno está disparadísimo y el otro está completamente reducido. La B tampoco es. C. La envoltura nuclear mantiene sujetos y estables los organelos en el citoplasma. Lo mismo, sin envoltura nuclear, ya sin la estructura, imagínense, los organelos siguen estando estables. ¿Ya? La deducción lógica es la D. El citoesqueleto mantiene sujeto y estable los organelos en el citoplasma de tal manera que si se lo sacan, los organelos andan dando vueltas, como sale aquí, los organelos andan dando vueltas sin estabilidad alguna. ¿Ya? El citoesqueleto piensen que es como una red de hormigón. ¿Ya? Y ese hormigón mantiene, o la malla de fierro que sujeta el hormigón, el cemento. Ya, por ejemplo, en la pandereta, yo tengo una pandereta aquí en el patio, ya con mi vecino al lado, del la chava y del otro lado. Y esa pandereta cuando la arman con unos alambres para darle estabilidad. ¿Ya? Si yo desarmo la pandereta ahora, me voy a encontrar con esa red. Ya, el citoesqueleto es como esa red, es como ese armazón que le dio estabilidad al cemento cuando era acuoso antes que se seque. La célula es acuosa. ¿Ya? El citoplasma no se puede mantener solo, sino que necesita del citoesqueleto para estructurar a los organelos. Ahí está. Alternativa correcta, ¿qué dice el pueblo? La voz del pueblo ha sido escuchada. Esa es la letra D. La próxima semana entonces vamos a tomar lo de membrana. Ya vamos a quedar, voy a subirle hasta esta alternativa que fue la última que revisamos, pero este esquemita que está aquí lo vamos a ver la próxima semana. Ya lo vamos a explicar ahí y vamos a hacer ejercicios de membrana y de ciclo celular, que de hecho es lo que más se preguntó este año en la PAE de invierno. Ahí vamos a repasar ciclo celular también. Ya, pues, chiquillos, un gustazo como siempre. Nos vemos la próxima semana. Bueno, ahí con el Ángel no, porque tenemos clases mañana. Cuídense, me pasé, perdón, pero me pasé con justificación, no molestaba al Cristian, porque todavía no me responde. Me estaba escribiendo, pero no me respondió. Cuídense, que estén muy bien. Me quedé pegado. ¿Por qué estoy pegado? Ah, porque se me cayó la cámara. Po. Y ahí sí. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que lo vaya bien. Chao, Ángel, nos vemos. Chao, Bastián. Chao, Catalina, cuídate.